Nosotros acá siempre hablamos tratamos de hablar seguido de la ciudad de Buenos Aires porque hay un Porque si no, no blindaje se habla. importante. Ahí Claro. no se habla, si no, no se habla. Hay un blindaje importante que está sufriendo, que están haciéndole a Jorge Macri. Desconozco las razones, pero deben ser varios millones. Y Nicolás Descalzo es un político joven que está recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Me escribieron porque tenían intención de conversar, de charlar, y me pareció interesante lo que estaban haciendo, así que decidimos que venga aquí al piso para contarnos a todos qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Ezequiel, Jimena, gracias a ustedes y buena semana. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22 años. 22 años. Oh. Sí, sí. ¿Estás Y metido en esto ya van casi 10, así 10 que años sí, sí. metido? Así ¿Estás que, estudiando? estoy estudiando, ya, digamos, tengo una vocación muy vinculada a las cuestiones de comunicación y de Arranco por contenido. acá porque es muy evidente, digamos que... La juventud. Sí, exactamente. Sí, por un lado, la vocación que siempre tuve vinculada a la cuestión de la comunicación y el contenido, y por otro lado, las relaciones internacionales y gobierno, que es la carrera, digamos, que estudio. Bien. ¿Qué estás haciendo en la ciudad de Buenos Aires? Mira, hace un tiempo, junto con algunas personas, todo arrancó a principio de año cuando contamos que la Ciudad de Buenos Aires tiene 6 líneas de subte, de las cuales su mayoría fueron construidas en el siglo pasado, y la mayoría a mitad del siglo pasado. Y a partir de ahí surgió la necesidad de algunos vecinos y algunas vecinas, sin ningún interés partidario, político, sin pertenecer a organizaciones, de contar problemas que está sucediendo, distintas dificultades que están atravesando muchos vecinos y muchas vecinas en la Ciudad de Buenos Aires. Vos decías recién, hay que hablar de la Ciudad de Buenos Aires. Somos una ciudad con 3.200.000 personas que la habitamos, y otros 3 millones de personas que vienen por cuestiones de trabajo, de estudio y muchísimas otras cuestiones todos los días. Pero creo que nos olvidamos, hicimos con la vieja idea de que la Ciudad de Buenos Aires es la capital federal y acá solo se concentran las instituciones sociales, políticas y económicas más importantes, pero nos olvidamos que tiene que haber una agenda de la gente, ¿no? Entonces, con esa idea y con planteos y comentarios de distintas personas de los 48 barrios que tiene esta ciudad, empezamos a caminar viendo que, por un lado, había una organización vecinal muy grande que estaba creciendo. Creo que en medio de este contexto político donde hay una crisis de representación muy grande a nivel nacional, a nivel general, pero particularmente en la ciudad, porque nos olvidamos que tenemos un jefe de gobierno, que tenemos un cuerpo legislativo con 60 legisladores y que tenemos 15 comunas con 7 comuneros en cada comuna. Entonces me parecía que había una demanda vecinal que no estaba siendo escuchada, y entonces de forma genuina, con voluntad y con vocación de darle voz y visibilidad a esos vecinos y esas vecinas, salimos a escuchar problemas. Ya tenemos recorridos un montón de barrios con muchísimas problemáticas y donde hay distintos ejes, ¿no? Pero uno de esos ejes es: no queremos que se sigan armando proyectos ni se siga planificando la ciudad y nuestros barrios desde los escritorios. Esto principalmente para quienes tienen responsabilidades ejecutivas, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero en general. Vos igual sos peronista, más allá de que Sí, claro. estás armando, estás dialogando con vecinos de la ciudad independientemente de su partido político. De hecho, creo que... O su afiliación. O de su afiliación, exacto. Yo tengo mi identidad, que es peronista, y siempre lo manifestamos, pero era necesario, me parece, correrse de los límites ideológicos y partidarios en los que cada uno está y habita y milita, en un momento donde la Ciudad de Buenos Aires lleva 17 años gobernado por un mismo signo político, y eso demanda una apertura y una renovación dirigencial, pero apertura también de formas de construir política. Y ahora, ¿estás en contacto con los vecinos organizados de los distintos barrios? Viste que hay asambleas, por un lado, por otro lado también hay vecinos autoconvocados en contra de la proliferación de torres en barrios de casas bajas. O sea, hay una movilización por abajo en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, falta un poco más de articulación. Totalmente. De hecho, lo que me sorprendió gratamente
era como distintos vecinos que nunca pensaron salir de su casa, de estar viendo la tele o comentando la realidad porteña, salieron a organizarse detrás de un objetivo, se encolumnaron detrás de un objetivo. Lo que vos decís, Jimena, por ejemplo, con el código urbanístico, que ya fue sancionado y ahora se está haciendo una reforma, está generando mucha movilización en los barrios porque están diciendo no nos oponemos al desarrollo ni a la creación de empleo que generan las construcciones. Ahora, hay dos cuestiones claves. Por un lado, los servicios públicos, porque ante la enorme construcción de torres, de nuevos departamentos, con piletas, eso te manda luz, te demanda agua y hay barrios que se empiezan a saturar sus servicios. Eso por un lado. Y por otro lado, la destrucción del patrimonio. La Ciudad de Buenos Aires tiene un enorme y hermoso patrimonio histórico y hay zonas donde se tiran edificios de pocos pisos, de bajos pisos, pero que tenían un valor patrimonial enorme, casas antiguas con un valor patrimonial enorme. Lo estamos viendo. Es una tristeza. Es una tristeza. Por mi barrio están rompiendo edificios antiguos grandes que podrían ser, no sé, justamente una atracción turística para atraer guita a la ciudad. Bueno, San Telmo. Claro. Estos estudios se encuentran en Montserrat, pero estamos a muy pocas cuadras del barrio San Telmo, donde en San Telmo hay una destrucción del patrimonio muy grande. Y siguiendo con esta idea de la agenda local, imaginémonos, en este barrio Montserrat están las principales instituciones. Tenemos desde Casa Rosada hasta el Congreso, unidas por la Avenida de Mayo, pero también hay vecinos y vecinas que están con otros problemas. Y, por ejemplo, la basura, los niveles de basura crecieron un montón. Los niveles de basura que hay en la ciudad. ¿Por qué es tan sucia la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que hay personas que tienen responsabilidades muy altas, desde el jefe de gobierno para abajo, que creen que la Ciudad de Buenos Aires funciona en modo automático. Claro. Entonces, y no. No es que la gente tira papelitos, es que no se recoge la basura, no se limpia. Problemas con los cestos de basura. Sí. No hay. Es terrible. Los contenedores están de rotos. basura están rotos. Y también, por ejemplo, tenés en algunos barrios 3 tipos de contenedores de basura, en otros uno solo, encima roto. Por eso por un negociado del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con distintas empresas a las que le fue dando contrataciones para ir poniendo cestos de basura distintos, para contentar a todos, porque había dinero para todos. Exacto. De la nuestra, ¿no? Además de generar una división entre un tipo de ciudadano de primera y uno de segunda. Desequilibrar eso. Exacto. En el sur son los contenedores más básicos y en el norte de la ciudad son los casi que te lo vienen a lavar con jabón. Sí. Pero además, sumando a lo que plantean, me parece que esa división de Rivadavia para el norte y de Rivadavia para el sur cada vez se profundiza. Y ahí lo que se tiene que hacer, entiendo, desde quienes somos oposición al gobierno de la ciudad y queremos una alternativa, es darle un abordaje a quienes viven en zona sur y en zona norte, igual sabiendo que las dificultades y las problemáticas son distintas. Pero no se puede abandonar el norte de la Ciudad de Buenos Aires pensando que porque el electorado no te acompaña, vos no lo laburás. Me parece que hoy en día, por ejemplo, la inseguridad es a cualquier hora y lugar. Cualquier barrio. Digo, no es que solo pasa en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Pasa también en la zona norte. Entonces, creo que hay que tener una visión un poco más amplia e integral de lo que está pasando para construir una alternativa de cara a lo que viene. Claro. ¿Y los vecinos de qué se quejan principalmente? Mira, por ejemplo, el fin de pasado estuve en Villa del Parque, en la comuna 11, una cantidad enorme de vecinos, eran casi 60 vecinos y vecinas que estaban oponiéndose a un paso bajo nivel. Porque acá uno no tiene que ir en contra de determinadas obras o de ideas que se piensan para alivianar el tránsito y otras cuestiones, sino que hay que ver cómo instrumentalizás determinadas obras en cada barrio. No puedes pensar que para una zona es lo mismo que para otra. Y entonces, a paso bajo nivel lo que haría sería que los autos y las personas no caminen al lado de las vías. De las vías, o por las vías, sobre las vías. Exacto. Sería positivo. Sería positivo. El tema es que eso implica una reorganización en el barrio muy grande y que los vecinos además generaron, porque no es solo la crítica, sino que es crítica, rechazo de determinadas propuestas, pero con una alternativa. Y eso me pareció muy interesante. Pasó en Villa del Parque, que dicen,
pensemos otra forma que no sea el paso bajo nivel, porque con eso me estás sacando de un lado 80 árboles y del otro lado 30 árboles. Una tala de árboles enorme que además... claro, que en este momento en Buenos Aires faltan árboles. Exacto, es una ciudad más gris que verde en horrible. un sentido. Y entonces lo que planteaban es no solo la tala de árboles, sino que también la quita de una plazoleta que estaba en ese barrio. El aumento de la inseguridad, porque tenés que ir por abajo, y esas obras enormes de magnitud no son pensadas de una forma integral, donde mejorás la seguridad, la iluminación. Entonces lo que plantean es, nosotros no nos estamos oponiendo a esto, pero estamos generando distintas alternativas. Y lo que plantean sobre todo es que, como comentábamos anteriormente, no se pueden seguir haciendo obras de semejante nivel, y además de semejante inversión, porque no son baratas esas obras, desde los escritorios. Recordemos, este año se cumplen 30 años de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma constitucional del 94. Hace unos días se cumplió este aniversario. Y en el 2005 se sancionó la ley 1777, la ley orgánica de comunas. Para quienes están viendo, la ley orgánica de comunas es... Vieron cómo en los municipios sucede que las distintas localidades se agrupan en municipios. Acá pasa lo mismo con los 48 barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires. Y tenés un denominador que es identificado como comuna. La comuna agrupa distintos barrios. Por ejemplo, la Comuna 4 agrupa Pompeya, Parque Patricios, La Boca y Barracas, que es una de las comunas más grandes. Y el objetivo de la ley de comunas era generar descentralización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mayor autonomía y por ende mayor participación vecinal a la hora de elaborar los proyectos. Y ahora, además de ser un gastadero de plata, porque le damos un salario a los comuneros, ¿para qué sirven las comunas? Bueno, es que originalmente... Porque en un momento tenían un rol. ¿Ahora? Su función era muy importante desde el proyecto y desde la ley que se promulgó. El tema es que esa autonomía quedó media trunca y lo que es necesario es fortalecer y profundizar esa ley de comunas y que en los hechos se ejecute. Porque estos problemas que contaban los vecinos decían, ¿cómo puede ser que nosotros no podemos planificar o no podemos tener una voz participativa en semejantes proyectos que cambian enormemente? Me cambias la vida de un día para el otro. Exacto. En mi propia casa, en mi propia vereda y no tengo nada para decir. Casas centenarias que a partir de las grandes obras empiezan a tener un deterioro muy grande. Claro, o sea, afecta desde lo edilicio, lo social, lo económico. Entonces, me parece importante destacar que se necesita mayor democratización, porque digo, estamos acostumbrados, sobre todo en el interior, lo vemos en el conurbano, que los municipios son el primer mostrador de la democracia, son los intendentes y las intendentas quienes reciben las demandas enormes de sus comunidades. Entonces me parece que la Ciudad de Buenos Aires tiene que avanzar en esa lógica, dejar de pensarnos como la capital federal y pasar a profundizar una agenda local que interpele a los más de 3 millones de vecinos que habitan esta ciudad. Y una última duda, por lo menos de mi parte. ¿Hace falta construir más inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires para aumentar la población que siempre se mantuvo? Como vos decías, 3,5 millones más o menos es lo que tenemos hace décadas. ¿Hace falta crear más inmuebles? ¿O el problema es que se construye mucho y después no se habita? Mira, para especular. Me parece muy acertado lo que planteas. Creo que hay que recomponer el circuito del desarrollo individual y comunitario en la Ciudad de Buenos Aires. Cada vez hay más personas que abandonan la Ciudad de Buenos Aires y la dejan porque, si te das cuenta, por ejemplo, el acceso a la vivienda, y le debe pasar a quienes también están en este estudio, es muy dificultoso acceder a una vivienda, tanto para alquilar y ni hablar como para comprar. En la Ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años no hay planes específicos de acceso a créditos justamente accesibles para o alquilar, condiciones para alquilar o para comprar. Después tenés problemas con las vacantes en los colegios, en las escuelas. Por un lado, las escuelas públicas cada vez con más dificultades para que los chicos y las chicas de familias que están en esta ciudad accedan a una vacante, como también tenés un problema muy grande que en los colegios privados, en épocas de crisis económicas, hay
personas que abandonan Claro. los colegios privados Y y se van a la van a la pública, escuela sí. pública. Entonces, si vos no aumentás la estructura edilicia, Faltaban 12.000 vacantes hasta el año pasado, 15.000 creo el año pasado en la Ciudad de exacto, Buenos Aires. Sí. 15.000 vacantes. Entonces, tenés problemas para el acceso a la vivienda, tenés dificultades para conseguir vacantes. El transporte, que es un transporte que, nos pasa a quienes utilizamos el subte todos los días, son más las dificultades que los beneficios, Sí. sin ni hablar de los costos, un costo enorme para quienes hacen más de un viaje todos los días. Tenés los hospitales, pasa lo mismo. Cuando las prepagas aumentan exponencialmente sus cuotas, se pasan muchísimas personas al sistema público. Por ejemplo, el Hospital Muniz, Claro. hace unos días, la sala donde están los médicos y los enfermeros sufrió un colapso de su techo. Sí. Entonces, tenés que mejorar y aumentar la infraestructura hospitalaria. Y lo mismo pasa también con el tema de la inseguridad que comentábamos recién. Aumenta la inseguridad y ni hablar, como decía Jimena antes, de los espacios públicos y los espacios verdes que tienen que ser de calidad verdes y no tanto de las zonas grises que nos habitan todos los días en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es necesario recomponer un circuito que beneficie el bienestar individual y grupal, colectivo, comunitario, para que más personas decidan venir a vivir, o las que estamos viendo actualmente, nos sintamos bien. Nos sintamos bien y nos genere un bienestar, ¿no? Y no te nos vas a escapar de Diga. la pregunta política. Hasta ahora vinimos hablando De la ciudad. de la ciudad y nos parecía importante escuchar tu mirada. Pero bueno, están pasando cosas en nuestro país y están pasando cosas en el peronismo y queríamos saber cómo veías la interna y cómo crees que se tiene que resolver. Muy bien, Jimena. Buena pregunta. Mira, me parece que a veces los tiempos partidarios no acompañan los tiempos de la sociedad. De las personas. Hay momentos donde hay mayor predisposición y los dirigentes y los militantes nos sentimos a gusto debatiendo el futuro del peronismo, de un movimiento. Y me parece que no lo tenemos que ver como una excepción. Hace 35 años el peronismo no tenía internas. Un error. Porque me parece que lo que termina generando es una olla a presión que con la idea de la unidad terminás presionando y lo que te termina pasando son gobiernos como el del Frente de Todos del 2019 al 2023, donde en realidad estás tapando las diferencias y eso repercute negativamente en la gestión, negativamente en la vida partidaria, y lo que hay que decir es lo que piensa cada uno. Y son los mejores momentos. Ahora, me parece que hay una forma de construir política que también quedó obsoleta, que también quedó vieja, y me parece que no podemos seguir pensando en el dedo acusador de si sos leal o si sos traidor. Somos un movimiento muy amplio, de izquierda a derecha, y que Cristina haya promulgado y le haya dado enormes oportunidades a Axel Kicillof desde el directorio en YPF, Aerolíneas también. Aerolíneas, Ministerio de Economía, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y después gobernador de la provincia de Buenos Aires, no significa que no puedas manifestar tus posicionamientos. Además, me parece que es lo más sano y uno no tiene que estar arraigado a una estructura o a un posicionamiento por lo que fue y por la persona que te digo. Me parece que es respeto, es lealtad, como cuando él dice ante las causas que ella afronta, pero eso no significa que vos tenés que dejar de planificar, no el futuro individual del gobernador de la provincia de Buenos Aires, con quien uno puede tener enormes coincidencias o también diferencias, sino que tenés que generar una alternativa, y esa alternativa no la vas a seguir generando y construyendo de la misma forma que lamentablemente en los últimos años el devenir del peronismo se fue cada vez complejizando más. Gracias, Nicolás, por venir A acá. ustedes, Espectacular. un gusto, un placer. Un placer. Gracias. Nicolás Descalzo. No le esquivó, entonces. ¿viste? No, ¿Eh? respondió Muy bien. y la verdad que me dejó conforme. lo Listo. que dijo. A mí también por eso no repregunté. Muy